Buenas tardes, jóvenes señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, buenas tardes. Ya les comparto mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que logren visualizar, jóvenes y señoritas. Vamos a ver un momentito para poder dar inicio con la clase. Cada fin de semana se están cumpliendo, ¿no? Con las clases virtuales. Muy buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Esperamos a ver un momentito para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Vean teniendo, ¿no? Su módulo quizá, un material a su lado, algún apunte donde puedan ir anotando. Un momento, vamos a dar inicio a lo que son las clases virtuales. Y se está cumpliendo, ¿no? Con lo que se les ha ido indicando al momento que ustedes se han ido matriculando, que cada fin de semana las clases virtuales. Así pues también ustedes pueden ir invitando, ¿no? Y quizás a un familiar, a una amistad, que el Colegio SAN está cumpliendo, ¿no? Con lo que se les ha indicado. Ahora sí, sin más que decir, vamos a dar inicio. Nuevamente recalcarles mi saludo. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a ir desarrollando es de matemática, que el tema que se va a aprender es razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases no están siendo grabadas, para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, desactivan su micrófono. Quizás tienen algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Para ello también se está recomendando, ¿no? Que deben de ingresar con su propio correo. O sea, me refiero a nombres y apellidos, ¿no? Completos que ustedes pues tienen. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, tienen que indicar, ¿no? A través del chat. Y la última recomendación, tienen que anotarnos sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En las razones trigonométricas. En las razones, o sea, trigonométricas, ustedes tienen que ir recordando, ¿no? Las 6 grandes razones, o sea, en ese orden. No me refiero a lo que es el seno, coseno, ¿no? Tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, en la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone, ¿no? De un ángulo de 90 grados. Y tener en cuenta el orden que deben de seguir. ¿No? En primer lugar, lo que es el seno, coseno, ¿no? Tangente, cotangente, secante y cosecante. Ese orden ustedes tienen que ir recordando para poder desarrollar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, o sea, de un ángulo agudo, sea, ¿no? ABC, un triángulo rectángulo, sea recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. ¿Estamos observando ahí?
el triángulo, ¿no? ABC, y bien claro nos indica acá que es recto en B. Nunca deben de olvidarse cuando les indica recto en B, quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. Quizás algunos se preguntarán, pero profesora, yo no observo, ¿no? Hay que esté escrito 90 grados. Nunca deben de olvidarse que en matemáticas se va representando un pequeño cuadrado, ¿no? Este pequeño cuadrado que están observando se refiere 90 grados en matemática, pero no se escribe, ya jóvenes y señoritas. Y para ello, también tienen que saber lo que es la hipotenusa, lo que es el cateto, ¿no? Y otro cateto. En realidad encontramos o tenemos dos catetos y una hipotenusa. Cada uno de ellos, o sea, tanto en la hipotenusa, suponiendo que va a valer B, o sea, ese lado B, uno de los catetos que sea A y el otro va a valer, pues, no, el del otro cateto que sea C. Que nos van a dar en valores. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos, no, nos faltaría algún dato? ¿Qué es lo que van a realizar? Tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, ¿no? Lo van a elevar al cuadrado y va a ser igual a ¿quién? A cada cateto elevado al cuadrado, pero tienen que sumar, ¿no? Entonces está observando acá, B al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más C al cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar del teorema de Pitágoras, ¿no? Como les indicaba, posiblemente no les van a dar algún valor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, les va a pedir, suponiendo no les va a dar el valor de la hipotenusa, ¿no? Pero sí les va a dar el valor de uno de estos dos catetos, ¿no? Y para ello, pues, no recordar ese teorema. No necesariamente quizás la hipotenusa, también les pueden quizás pedir ¿no? que encuentren, ¿no? Uno de los catetos, suponiendo que este cateto no les den el valor, pero sí les dé el valor de la hipotenusa y también de este cateto. Entonces, de esto nada más, suponiendo, ¿no? Suponiendo que el valor de B que sea 3, el valor de C que sea, por ejemplo, 2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que ir reemplazando. Por ejemplo, el valor de B les estoy diciendo que vale 3. Van a poner 3 al cuadrado. ¿Igual a quién? El valor de A, bueno, no les van a dar, van a poner A al cuadrado. Más el valor de C, que sea, por ejemplo, así, 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer? Este valor lo van a llevar al otro lado a restar. O sea, tendrían así 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y esto va a ser igual aquí a A al cuadrado, ¿no? Ese es A al cuadrado. Entonces, ahí van desarrollando y van a encontrar cuánto vale A. Cuando ustedes desarrollen, ya, cuando ya suponiendo acá les va a salir un valor, ¿no? Y va a ser igual a ¿quién? A A al cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer? Este 2 que está como exponente va a ir al otro lado, pero como raíz cuadrada. Y eso va a ser igual aquí a A. Y así de ese modo van a encontrar cuánto vale el valor de A, ¿no? Suponiendo que acaban de desarrollar, por ejemplo, acá tenemos 3 al cuadrado, que sería 9. 9 menos 4, ¿por qué yo lo digo 4? Porque 2 al cuadrado es, diré 4, 9 menos 4 saldría 5. Acá sería 5. Entonces diríamos la raíz cuadrada de ¿quién? De 5. O sea, A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué van a indicar? Pues, ¿no? Van a ir considerando. Si es raíz cuadrada, igual consideran, no nomás escriban, no nomás ustedes también. O en algunas ocasiones va a haber un valor que les va a salir, va a estar fuera y también puede estar dentro de la raíz, ¿no? Un valor. Ya depende de los ejercicios. De esa forma es lo que ustedes tienen que ir desarrollando. A ver, un momentito, jóvenes señoritas.
Ya, les estaba indicando, ¿no? Y ahí recordarse, o sea, ese teorema de Pitágoras. No, de manera, es un ejemplo así de manera general que se les está mostrando, pero nunca olvidarse de cómo está planteado el teorema de Pitágoras, ¿no? Y que les está diciendo b al cuadrado, ¿no? O sea, se refiere a la hipotenusa, lo elevan al cuadrado y va a ser igual a ¿quién? A cada cateto también elevado al cuadrado, pero se suman esos catetos. Por eso aparece a al cuadrado más el c al cuadrado. Estamos ahí teniendo lo que son las razones trigonométricas, ¿no? De manera que en este caso tienen que tener en cuenta ya, ¿no? Bien, acá, bueno, hipotenusa les habla cateto opuesto y cateto adyacente. Pero en realidad son dos catetos, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Suponiendo el ángulo que se les está mostrando, ahí el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa les está mostrando o les está indicando, no deben de olvidarse que a su frente, ¿no? Donde está, va a ser el cateto opuesto. Y el otro va a tener que ser el cateto adyacente. Pero, ¿qué pasaría si tenemos de esa forma nuestro triángulo? ¿No? De esta forma, igual así, pero ya ha cambiado. Acá, ¿no? Ya no necesariamente alfa, puede ser beta. ¿No? Entonces tenemos ahí, vamos a, acá sí nunca olvidarse hipotenusa, o sea, lo representan con la letra H, o sea, la letra que va empezando, ¿no? Que es H. Ahí está la hipotenusa. Yo les dije, de acuerdo al ángulo que les esté diciendo, a su frente, ¿qué cosa tiene que estar? El cateto opuesto. Y a este costado va a tener que estar el cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha sucedido? Mira, acá tendríamos así, cateto opuesto, y acá el cateto adyacente. En forma abreviada también nosotros podemos ir utilizando, indicando. ¿Qué ha sucedido? Mira, ¿qué sucede en los catetos? Cambian de posición. ¿Por qué? Todo va a depender del ángulo. Pero según lo que les voy a indicar ya de las 6 razones trigonométricas, lo que es del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se encuentra, o sea, lo mismo. Lo único que va a variar van a tener que ser los valores, ¿no? Cualquier valor que se esté indicando, único ahí va variando, jóvenes y señoritas. Pero nunca deben de olvidarse que lo que se va a indicar, ya sea del seno, coseno, es lo mismo, ya sea de cualquier ángulo. Si yo tengo en ese lado o posiblemente si yo, suponiendo, voy a tener en este lado. ¿No? Suponiendo me dicen seno de beta. Entonces yo puedo decir acá seno de beta. Seno de beta. Si estoy diciendo seno de beta, va a cambiar, pues acá va a ser su cateto opuesto y este lado ya va a tener que ser su cateto adyacente y la hipotenusa sí siempre se mantiene ahí lo mismo. Y va variando, ¿no? De acuerdo a lo que va indicándonos. Pero de este ángulo alfa son lo que se va mostrando, lo que está escrito ahí, lo que acabo de escribir recién de color rojo, ahí ustedes van a tener que indicar, ¿no? Pero nunca se olviden, ya sea seno de cualquier ángulo, va a tener que ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, puede ser seno de alfa o seno de beta, ¿no? Según este gráfico que se les va mostrando. Bueno, en este caso del gráfico nada más voy indicando el seno de, o sea, me refiero del ángulo alfa, ¿no? Seno de alfa, en forma abreviada se dice sen de alfa. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, el coseno de alfa es cos de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El que sigue, tangente de alfa. TG de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos 3 razones trigonométricas que les estoy indicando, jóvenes y señoritas, si ustedes lo aprenden, lo demás que voy a indicar, o sea, las 3 razones todavía que nos falta, van a tener que ser lo
contrario. Me refiero a lo siguiente. Este tangente, ¿con quién? Con el cotangente. ¿Qué sucede? Mira, tangente me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ¿qué dice cotangente? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mira, ¿qué ha sucedido? Este cateto adyacente se ha ido arriba y este cateto opuesto se ha ido abajo. ¿Y dónde estoy indicando? Acá, miren. O sea, es lo contrario, cambian de posición. ¿Quién más? El secante, ¿con quién? Con el coseno. Coseno, mira, me dice cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué me indica el secante? Secante dice hipotenusa sobre cateto adyacente. Mira, observamos. Miren, observen. Acá, ¿qué sucede? Ve, está bajando y la hipotenusa sube. ¿Y dónde, mira, cambia? Miren, acá, ve. Por esa razón es lo contrario. ¿Quién más? El cosecante con el seno. Este seno con el cosecante. De igual modo, mira. El cateto puesto sobre hipotenusa es seno. ¿Qué sucede? Cambian de posición. El cateto puesto se viene abajo y la hipotenusa arriba. Mira, acá tenemos, ve. Hipotenusa sobre cateto puesto. Por eso les indicaba, si ustedes se recuerdan los tres primeros, los demás van a ser contrarios. Mira, está de ahí de los que están más cerca, de lo que van poco alejándose y los que están más lejos. Y acá quizás lo van observando. Es en forma abreviada, ¿no? Tenemos el seno. De cualquier ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. El tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo demás, mira, dense cuenta, el tangente con cotangente van cambiándose. Igual el coseno con el secante. Y finalmente el seno con el cosecante. Estas 6 razones trigonométricas que se va mostrando es muy importante que ustedes tienen que conocer. Ya a medida que voy a ir desarrollando de acuerdo a lo que va a pedir, ¿no? Ya sea el ejemplo o el ejercicio, voy a ir indicándoles, ¿no? Por ejemplo, el seno es cateto puesto sobre hipotenusa, el coseno, y cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, igual, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, el secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué pasaría, no? Les indicaba acá, por ejemplo, cuando yo les mostré, por ejemplo, acá, el ángulo beta. Lo único que va a variar es acá. Acá va a decirles ya esto va a tener que ser su cateto opuesto y esto va a tener que ser ya su cateto adyacente. Entonces así se mantiene lo mismo. ¿Y dónde más va a variar? Acá nada más jóvenes y señoritas. Ya no va a ser alfa, va a tener que ser beta. En todas va a tener que ser beta. Y cada uno de ellos, estos de acá que me va indicando, se va manteniendo, jóvenes señoritas. O sea, todos ellos se mantienen, no se modifican. Lo único que se va a modificar es el ángulo y ese ángulo ya depende del valor que nos vayan a indicar. Y van a ir indicando, ¿no? Suponiendo en la hipotenusa que valga quizás 7, por ejemplo, el cateto acá opuesto, que sea, por ejemplo, 9, y que sea, por ejemplo, 11. Y ustedes, ¿no? Suponiendo vamos a querer hallar el seno de alfa, por ejemplo. ¿Qué me dice seno de alfa? Es cateto opuesto. Bien claro, está ahí escrito opuesto. Hemos dicho que vale 9. Van a escribir ahí 9. Sobre la hipotenusa. ¿Hipotenusa cuánto vale? 7. 9 séptimos. Pero si ustedes quieren hallar el seno de beta, igual, ¿no? Ponen así, seno de beta, pero de lo que yo estoy escrito ya de color rojo es lo que va a tener que ser sus valores. El seno de beta me dice es cateto opuesto. ¿Y cuál es mi cateto opuesto? Vale 11. Van a escribir 11. Hipotenusa, ¿cuánto vale?
vale 7. Ahí nomás va cambiando, jóvenes, señores, en esos valores. Depende de qué ángulo va indicando. Lo que va modificándose es los catetos, ¿no? Y depende ya del ángulo. Nunca olvidarse del ángulo que se les está indicando a su frente o a lo que está prolongando, es cateto opuesto. Y el que está a su lado, cateto adyacente. Y la hipotenusa así siempre se mantiene. Nunca olvidarse que la hipotenusa va a estar, ¿quién? A su frente de este ángulo que vale 90 grados, pues. Nunca deben de olvidarse. Ahí está, forma abreviada, se les va indicando, ¿no? De acuerdo a lo que se ha indicado, ¿no? De cada uno de ellos. Tenemos el ejemplo, nos dice 1. Hallar las razones trigonométricas de A y C. Mira acá, ¿qué sucede? Nos está pidiendo de los vértices de A y de C. Ahí tenemos el triángulo. Ahí está el triángulo. Como nos está pidiendo, ¿no? Las razones trigonométricas. En primer lugar, observamos que todos, cada uno de los lados tengan valores. Y si tienen, mira, acá vale 11, 21 y 13. Pero si uno de ellos faltara, nunca olvidarse que tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. Pero como acá en todos tiene sus valores, ahora sí vamos a indicar, en primer lugar, ¿qué les dice? De A. Entonces, si les dice de A, ¿qué van a hacer? Pues se refiere, este ángulo van a tener que hallar. ¿No? Ya vamos a decir el ángulo de quién, de A lo podemos decir. Y ahora si nos pide C, entonces este lado tiene que ser. ¿Y qué van a indicar? Ah, de cualquier razón trigonométrica, ¿de quién? De C. Seno de C, coseno de C, ¿no? Y así van a ir indicando. En primer lugar, ahí está, mira, les estoy mostrando. Como me piden A, vamos a hallar las razones trigonométricas de A. En primer lugar, el seno de A. ¿Y cuál es el seno de A? Pues, o el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es su cateto opuesto? Yo les dije, del ángulo que les indica a su frente es el cateto opuesto. Van a poner co. Y este lado va a ser cateto adyacente. Y esto de acá es hipotenusa, ¿no? Yo bien lo voy poniendo ahí para que recordemos y estemos ahí anotando, ¿no? Como les dice, cateto opuesto vale 13, la hipotenusa es 21. Por eso se está poniendo 13 entre 21. Y cuando ustedes tengan una fracción, tienen que reducir hasta lo más mínimo posible, si en caso se pudiera reducir. Pero si no se puede reducir, lo van a dejar ahí nada más. Por ejemplo, ahí estamos teniendo el número 13. La única manera se puede dividir entre 13 y entre 1. Pero el 21, cuando yo lo divido entre 13, me va a salir un número decimal. Lo que se busca es que debe de salirnos un número entero. Entonces, como no hay ningún número en común que podamos dividir tanto al numerador y denominador, la fracción va a quedar ahí nada más. Pero si en caso se pudiera reducir, tienen que ir reduciendo. ¿Ya? Es lo que tienen que recordar cuando tengan un resultado en fracción. Seguimos. El coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, acá veremos indicar, vale 11. Sobre hipotenusa es 21. 11 sobre 21. Igual modo, acá nos va a quedar ahí nada más la fracción. ¿Por qué? El número 11 se divide entre 11, pero el 21, cuando yo divido entre 11, o sea, sí se puede dividir, pero no sale un número entero, no sale el número decimal. Y vuelvo a reindicarles, ¿no? Que debemos de ir obteniendo un número entero. Entonces, por lo tanto, queda ahí la fracción. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y ese es igual a qué? El cateto opuesto vale 13 y cateto adyacente vale 11, o sea, 13 sobre 11. Seguimos. Cotangente de A, cateto adyacente sobre cateto opuesto. 11 sobre
13. Mira, estos dos comparamos. Mira, acá teníamos 3 entre 11 y el otro es 11 entre 13. Por eso les decía, las tres razones trigonométricas, si ustedes ya, o sea, y para ello pues tienen que hacer en ese orden y va a cumplir, pues, ¿no? Les dije, lo que están más al centro van a hacer lo contrario. Mira, acá vemos 3 entre 11 y el otro es 11 entre 13. Pero cada uno de ellos estoy indicando también, ¿no? Ahora, el secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y ese es igual a quién. Hipotenusa vale 21 sobre cateto adyacente que vale 11. 21 entre 11. ¿Y quién es? ¿Con quién comparamos? El coseno con el secante. Mira, el coseno es 11 sobre 21. Secante es 21 sobre 11. Se cambian nada más de posición. Y finalmente tenemos el cosecante de A es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y eso cuánto es? 21 entre 13. ¿Con quién era? Con el seno. Mira, acá tenemos 3 entre 21 y acá es 21 entre 13. Ya, como vuelvo a repetirles, indicarles, si ustedes no recuerdan las tres primeras razones trigonométricas, los tres que van continuando van cambiando nada más de posición. Recién hemos hecho las razones trigonométricas de A. Ahora vamos a ir desarrollando las razones trigonométricas ya de C. Y para ello también tienen que recordar, indicar lo siguiente, ¿no? Les dije que del ángulo que se les indica a su frente, ¿quién va a estar? Nunca olvidarse, cateto opuesto. Y este lado va a tener que ser el cateto adyacente, ¿no? Ese es igual a 13. Y finalmente la hipotenusa que vale 21. En primer lugar, el seno de C, vamos a decir. Senos de C es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 11, dividido entre la hipotenusa que es 21, o sea, sale 11 sobre 21. El coseno de C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 13 sobre la hipotenusa, que en este caso es 21. Continuamos. Tangente de C es igual a ¿quién? El cateto opuesto, que vale 11, ¿no? Sobre cateto adyacente, que vale 13. 11 sobre 13. Estamos teniendo el cotangente de C, ese es igual a cateto adyacente, sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 13 y cateto opuesto es 11. El penúltimo, no, razón trigonométrica, secante de C, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y eso es igual a ¿quién? A 21 sobre 13. Y finalmente, el cosecante de C es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ese es igual a ¿cuánto? A 21 sobre 11. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo calcular, ¿no? Acá no era necesariamente o quizás indicarnos el ángulo, ¿no? Pero ustedes tienen que saber deducir de esa forma cuando se les indique, ¿no? Ya no nos dice el ángulo, ya nos está diciendo sus vértices. Eso es lo que nos ha pedido ya. Por eso, como nos está pidiendo su vértice, por eso es lo que estoy considerando cada uno de ellos, esos vértices. Ya recién estamos viendo la parte teórica. Ahora sí, ¿no? Muy similar, vamos a ir desarrollando ya los ejercicios y para ello pues tienen que estar atentos. El primer ejercicio nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa y se va mostrando ahí, ¿no? En la figura del triángulo. Acá, por ejemplo, no necesariamente les puede mostrar los vértices. Lo importante es que debe de indicar quizás el ángulo, pero si no les indica el ángulo y les indica los vértices, ¿no? Como en el ejemplo anterior hemos ido hallando de los vértices, es lo que tienen que realizar, ¿no? En este caso estamos teniendo los lados que vale 2, 3 y 7, ¿no? En este caso acá tenemos catetos. ¿Cuáles son los catetos? Nunca deben de olvidarse, los catetos van a ser lo que van a formar en forma de L, ¿no? O sea, me refiero al ángulo de 90 grados que va a ir formando. No necesariamente va a ser esa forma, puede estar quizás esta forma.
Esta forma también puede estar. O sea, lo contrario, ¿no? El triángulo. Lo importante es que debe de aparecer un ángulo de 90 grados. Antes de ello, ¿no? En primer lugar, tienen que decir, pues, ¿no? Que a su frente, esto de acá es el cateto opuesto. Y esto de acá que tenemos es el cateto adyacente. Y acá tenemos que es la hipotenusa. ¿No? De esa forma van a ir indicando cuando van teniendo, ¿no? El ángulo que se les esté pidiendo ayer de las razones. Y voy a ir indicando cada uno de ellos. El seno de alfa es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, acá hemos dicho, mira, que vale 2. Dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Y sale 2 séptimos. Tanto en el número 2 y 7 no hay ningún número en común que se pueda dividir para que puedan ir reduciendo, ¿no? Más quizás esa fracción. Y acá nada más ya va a quedar, ¿no? Nuestra fracción, o sea, quiere decir que ya está irreductible. Cuando es reductible, va a haber pues algún número en común que nosotros podamos dividir, tanto en el numerador y denominador. Pero en este caso no lo hay. Continuamos con la siguiente razón, que es el coseno de alfa. Ese es igual a ¿quién? Al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El cateto adyacente, ahí bien hemos dicho que es K, pues, ¿no? Que vale 3, dividido entre la hipotenusa, que vale 7, o sea, 3 séptimos. El que sigue, tangente de alfa es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2, dividido entre el cateto adyacente vale 3, o sea, 2 tercios. Hay que tener en cuenta que acá nosotros ya igual esa fracción ya no se puede ir reduciendo. Seguimos con otra razón trigonométrica. Cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 3, ¿no? y cateto opuesto vale 2. 3 medios. Igual modo, de ahí no podemos ir reduciendo más la fracción. Seguimos con otra razón trigonométrica. El secante de alfa, ese es igual a ¿quién? A la hipotenusa, dividido entre ¿quién? El cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 7. Dividido entre el cateto adyacente, que vale 3. Y nos está saliendo 7 tercios. Ahora el que sigue, la última razón trigonométrica, el cosecante de alfa. Cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 7 y cateto opuesto es el, vale 2. ¿Y cuánto sale? 7 medios. Ahí están, ¿no? Todas las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo hallar en el primer ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Antes de que vaya a ir continuando, no sé si tienen alguna duda. Veo likes que van poniendo, quiere decir que están comprendiendo, jóvenes y señoritas. Continuamos. 2. Tenemos ahí en el ejercicio 2, nos dice lo siguiente: se tiene un triángulo cuyos catetos miden 8 y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Es lo único que nos indica en nuestro ejercicio. En el primer ejercicio nos ha sido fácil, ¿no? Para poder indicar las 6 razones trigonométricas porque hemos tenido su gráfico, ¿no? Pero ¿qué sucede ya en este segundo ejercicio?
no tenemos el gráfico, entonces para ello nosotros tenemos que ir graficando, pero antes de ello, en primer lugar, tenemos que hallar, o sea, la hipotenusa por aplicando, ¿no?, el teorema de Pitágoras. Después de haber encontrado, vamos a tener que calcular las razones trigonométricas a partir, ¿no?, de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. Porque bien claro, el único dato que vamos teniendo es los catetos. ¿Qué nos falta encontrar? Pues es la hipotenusa. Por eso bien claro acá, ¿no?, nos está indicando que debemos de hallar la hipotenusa. El cateto, bueno, uno de ellos estoy diciendo que va a ser B es igual a 8 y el cateto C va a ser igual a 15. Ahora, en la hipotenusa es lo que lo vamos a tener que encontrar, cuánto vale. Para ello, vamos a tener que aplicar nuestro teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Nos decía, ¿no?, antes de ello, tienen que recordar, les decía que la hipotenusa, en nuestro ejercicio estamos indicando que la hipotenusa vale A y lo van a elevar al cuadrado y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a la suma de cada cateto y cada cateto va a estar elevado al cuadrado, o sea, sería B al cuadrado más C al cuadrado. Y por eso se está indicando ahí. Luego, ¿qué hacen? Van reemplazando. El valor de A es lo que vamos a hallar. Entonces, en este caso me refiero que A al cuadrado se va a seguir manteniendo lo mismo. Vamos a poner A al cuadrado. Va a ser igual a ¿quién? Al valor de B. ¿Cuánto vale B? 8. Reemplazamos 8 al cuadrado. Más el valor de C vale 15. Por eso se está poniendo ahí 15 al cuadrado. Vamos a continuar con el desarrollo. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere decir, pues 8 por 8 es 64. Más 15 al cuadrado es 225. Ahora vamos a ir reduciendo. 64 más 225 sale 289. A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué van a realizar luego, jóvenes y señoritas? Aunque al inicio, ¿no?, cuando estaba explicándolos o indicándoles en la parte teórica, ¿no?, referido al teorema de Pitágoras, se les indiqué, ¿no?, qué es lo que va a suceder, ¿no? Cuando yo tengo un exponente, si yo lo llevo al otro lado, ¿qué va a suceder? Va a ir como raíz cuadrada. Entonces tendría A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada ¿de quién? De 289. Y cuando ustedes van a querer hallar la raíz cuadrada de cualquier valor, tienen que buscar un mismo, o sea, un mismo número, 2 veces se va a tener que multiplicar. El único valor que va a cumplir es 17. Ustedes multipliquen 17 por 17, les va a salir 289. Y si tuvieran quizás la raíz cúbica, ese valor tiene que ir, cuando es cúbica, tiene que multiplicarse 3 veces, pero por sí mismo. Tienen que tener en cuenta, ¿no?, de acuerdo a lo que se les indica. Pero en este caso, como es raíz cuadrada, por eso este 17 se está, o sea, 17 por 17 se está multiplicando. ¿No? Y que eso sale pues 289. O sea, quiero decirles que la raíz cuadrada de 289 es un número entero que nos está saliendo pues que vale 17. Y ese valor que ha salido 17 es de la hipotenusa. Entonces, si ya están obteniendo la hipotenusa, ¿qué van a hacer? Van a tener que graficar, ¿no? Para que puedan ya ir aplicando utilizando pues las razones trigonométricas. Pero antes de ello, antes de que siga continuando, acá ¿qué les pide hallar? Les está pidiendo hallar, ¿no?, las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Acuérdense, ¿no?, del ángulo agudo mayor, ¿no? En primer lugar les dije vamos a graficar, ahí está. Pueden graficar de esa forma, pueden hacer de esta forma su triángulo, pero lo importante es que consideren, ¿no?, los catetos y también de la hipotenusa, o sea, esos valores, no necesariamente como se va mostrando. Ahí está, la hipotenusa nos va a salir 17, bueno, acá tenemos el cateto es igual a 8, y acá tenemos, ¿no?, el cateto, el otro cateto es 15.
Para poder hallar la razón trigonométrica nos pedía el ángulo, o sea, el ángulo mayor, ¿no? Y para ello tienen que recordar esta definición. A mayor lado se opone mayor ángulo. No me vayan a decir, profesora, si me está diciendo a mayor lado se opone mayor ángulo, entonces voy a hallar de este ángulo. No, jóvenes. ¿Por qué le digo no? Mira, es que van a ver de esto, ve. Uno de estos lados es ahí 17. Me van a decir, de ese 17 voy a tener que hallar quizás su razón trigonométrica, ¿no? No tienen que hacer de esa forma. ¿Por qué? Es que está indicándoles que en ese lado vale 90 grados. Y los ángulos que ustedes van a tener que calcular, bien puede ser de acá o bien de acá. Bueno, acá se les estoy mostrando ya, ¿no? De ellos dos nada más. Pero de lo que está formando el ángulo de 90 grados, de ahí no me van a tener que hallar la razón trigonométrica. Entonces, como estoy diciendo ellos dos, simplemente van a tener que comparar acá del número 15 y del número 8. ¿Quién es mayor? Pues 8 o 15. 15 es mayor. Entonces, como es mayor, a su frente va a tener que estar el ángulo que vamos a tener que hallar. Puede ser alfa, beta. Bueno, en este caso estoy considerando el ángulo alfa. Quizás otros pueden considerar beta, phi, quizás omega, gamma, de cualquier ángulo, ¿no? Entonces, como por ende, debemos de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Ahí está, ahora sí encontramos el ángulo que debemos de hallar. Mira, acá, en primer lugar, hemos tenido que hallar cuánto vale la hipotenusa. Después de haber encontrado cuánto vale la hipotenusa, hemos tenido que saber o encontrar cuál de esos ángulos vamos a tener que hallar sus razones trigonométricas. Ya lo hemos encontrado. Una vez que hemos encontrado, ahora sí empezamos con la primera razón trigonométrica, que es el seno de alfa, ¿no? Como estoy diciendo alfa, voy a decir seno de alfa. El seno de alfa es cateto puesto sobre la hipotenusa. Cateto puesto vale 15, dividido entre la hipotenusa, que es 17. Pueden dejarlo ahí la fracción, o si no, 15 entre 17 también pueden ir dividiendo. ¿Que cuánto sale? Sale 0,88235. Continuamos. El coseno de alfa, ese es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 8 y la hipotenusa es 17. Por eso ahí tenemos 8 entre 17. Y ese es igual a ¿cuánto? A 0,47059. Ya encontramos dos razones trigonométricas. Continuamos con otra razón trigonométrica. El tangente de alfa es igual a ¿quién? A 15 entre 8. Quiere decir el cateto puesto dividido entre el cateto adyacente. Opuesto vale 15 y adyacente es 8. Por eso ahí tenemos 15 entre 8. ¿Y cuánto es eso? 1,875. Continuamos. Cotangente de alfa es igual a ¿quién? Al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. ¿Cuánto es adyacente? 8. Opuesto 15. 8 entre 15. ¿Y eso cuánto es? 0,5. Acá estamos observando el número 3 y un pequeño sombrerito encima de ese número 3. ¿Qué quiere decir? Que ese 3 está repitiendo varias veces. Entonces, para no estar escribiendo varias veces, o sea, lo que quiero decir 0,5, 3, 3, 3, 3 y así sucesivamente, simplemente lo ponemos 3 y un pequeño sombrero. Esa es de forma abreviada que ustedes pueden ir considerando. Seguimos. Ahora, en el secante de alfa es igual a ¿quién? A 17 entre 8. Quiere decir la hipotenusa dividida entre el cateto adyacente. Y eso es pues 17 entre 8. ¿Y cuánto es? 2,125. Finalmente, la última razón trigonométrica es cosecante de alfa. Ese es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Y eso es 17 entre 15. Y ese es igual a ¿cuánto? 1,1. 3, 3, 3, para no estar indicando, simplemente se ha puesto 3. Y ahí, después, ¿qué van a decir? Periódico puro. ¿Por qué periódico puro? Porque va repitiéndose ese número 3 varias veces.
Esta es otra manera que se ha ido desarrollando, ¿no? Sus razones trigonométricas del segundo ejercicio. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda hasta ahí? Para hacer ninguna, continuamos con otro ejercicio. 3 nos dice, según la figura, hallar las razones trigonométricas, y nos está mostrando ahí, ¿no? Tenemos ahí, en este caso, el triángulo, y hay uno de los lados está apareciendo la variable X. ¿No? Tenemos ahí que, ¿qué cosa? Encontrar cuánto vale ese X. Antes de reemplazar, ¿no? De poder ir encontrando sus razones trigonométricas. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo? Bueno, acá también ya nos va mostrando el ángulo, ¿no? Para poder hallar esa razón trigonométrica. En primer lugar, aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo se aplica? Pues el teorema de Pitágoras, ¿o qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice, ¿no? Que la hipotenusa lo van a elevar al cuadrado, ¿no? En este caso, en nuestro gráfico, la hipotenusa, ¿quién es? El número 41. ¿No? La hipotenusa. Ahora, acá tenemos el ángulo, ¿no? Esto de acá, hay que ir indicando a su frente, yo les dije que va a ser el cateto opuesto. Y esto de acá va a tener que ser el cateto adyacente. ¿No? Eso es lo que tienen que saber, ya. Ahora, para poder decir, antes de indicar la razón trigonométrica de ese ángulo, vamos a tener que encontrar cuánto vale ese cateto o el valor de X. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa lo van a elevar al cuadrado y eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? A el cateto que se va encontrando, porque son dos catetos, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Y eso se van sumando. Pues quiero decir, en este caso va a ser, la hipotenusa va a ser nuestro valor de A. O sea, yo lo que he hecho, ¿no? Como acá tengo mi vértice, que es mi vértice, ¿no? Que es la letra A mayúscula a mi frente, voy a considerar que va a ser mi A minúscula. ¿Qué más? Tengo acá mi vértice B, a su frente va a tener que ser ¿quién? La letra B. Y tengo la letra C a mi frente, o sea, quiero indicar que el número 9 va a tener que ser la C minúscula. Vamos reemplazando. Ahí está, ¿ves? 41 al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A X al cuadrado más 9 al cuadrado. 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es 41 al cuadrado? Es 1681. Menos 9 al cuadrado, 81. ¿Y ese es igual a quién? A X al cuadrado. 1681 menos 81, ¿cuánto es? 1600. Ese es igual a X al cuadrado. ¿Y cuánto vale? ¿No? En este caso, ¿qué vamos a hacer antes de hallar su valor de X? Ese cuadrado que está como exponente, cuando yo lo llevo al otro lado, va a irse como raíz cuadrada. Diría X es igual a la raíz cuadrada de 1600. ¿Y cuánto es su raíz cuadrada de 1600? X es igual a 40. Multipliquen 40 por 40, sale 1600. Si ese valor que estamos indicando, tenemos que multiplicarle 2 veces por sí mismo y debe de salirnos el resultado que está dentro de esa raíz cuadrada. Y cumple. Entonces, por lo tanto, ahora sí, ya una vez encontrado el valor de X, reemplazamos. ¿No? Ya en nuestro gráfico, ahora sí hallamos el seno de alfa. Ese es igual a ¿quién? ¿No? Nunca olvidarse, el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 9 y la hipotenusa es 41. Seguimos, coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 40
dividida entre la hipotenusa, que es 41. No podemos reducir. ¿Cuál es la estrategia para que ustedes puedan ir reduciendo la fracción? En ambos quizás van a ver número entero, ¿no? Para que puedan ir reduciendo. Se me refiere, diré, el número par. Si es par, ¿no? Como acá 9 es impar, 41 también es impar, y aparte el 9 se divide entre 3, 41 simplemente se divide entre 41. No podemos ir reduciendo, ¿no? Lo que tienen que buscar es tratar de ir reduciendo esas fracciones. Ahora, el tangente de alfa, ese es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto vale 9 y adyacente es 40. 9 sobre 40. Cotangente de alfa, ese es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre lo que es cateto opuesto, 40 sobre 9. El que sigue, secante de alfa, ese es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre, en este caso, entre cateto adyacente, 41 sobre 40. Y finalmente, cosecante de alfa es la hipotenusa dividido entre cateto opuesto, que nos sale 41 entre 9. Ahí está, se está mostrando, ¿no? Las 6 razones trigonométricas que ustedes tienen que ir allá. Principalmente acá, en primer lugar, hemos tenido que hallar cuánto vale uno de los lados, pues, ¿no? De la variable que nos falta encontrar cuánto vale. Luego, desde reemplazar, van hallando las 6 razones trigonométricas. Y nunca olvidarse que deben de realizar en ese orden. Otro. 4. En el triángulo rectángulo ABC, dice el ángulo es igual a 90 grados, ¿no? Calcular las funciones trigonométricas del ángulo B. Si B dice es igual a 2 centímetros y C dice es igual a 4 centímetros. Acá les habla ya de funciones trigonométricas. En algunos autores, o sea, les va a decir funciones trigonométricas o algunos les va a decir razones trigonométricas, que es lo mismo. Acá igual nos dan los valores simplemente de los catetos. Lo que nos faltaría es encontrar de la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hallar. ¿Por qué le he puesto ahí ese ángulo? Mira, porque les piden el ángulo B. Y el ángulo B estoy indicando ahí. ¿No? Por esa razón, ahí estoy indicando el ángulo que debo de encontrar, o sea, sus 6 razones trigonométricas. En primer lugar, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí está, estoy indicando A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El valor de B vale 2, C vale 4. Vamos reemplazando, A no sabemos, es lo que vamos a tener que encontrar. Seguimos poniendo ahí A al cuadrado es igual a ¿quién? 2 al cuadrado quiere decir pues 4 y 4 al cuadrado es 16. ¿Y cuánto es 4 más 16? Es 20. A al cuadrado es igual a 20. Ese exponente lo voy a llevar al otro lado como raíz cuadrada. Sería A es igual a la raíz cuadrada de 20. ¿Y cuánto es eso? Voy a indicar que es 4 por 5, ¿no? Puedo expresarlo de esa forma. Y estoy repartiendo, distribuyendo su raíz cuadrada, tanto, ¿no? Para el número 4 y también para el 5. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 5 lo pueden poner así nada más, ¿no? Entonces ponemos A es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Vamos reemplazando, ¿no? El valor que se está encontrando. Y vamos a ir indicando. En primer lugar nos dice seno de alfa es igual a B entre A, dice es igual a, o sea, me refiero pues en este caso, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, porque es B entre A. Y ese es igual a ¿quién? B vale 2 dividido entre A, que es 2 por raíz cuadrada de 5. Cuando ustedes tengan en el denominador, ¿no? Mira, acá está apareciendo la raíz cuadrada de cualquier valor, no debe de existir. Ya, esa es una propiedad que ustedes tienen que tener en cuenta. No interesa en el numerador, ¿no? Si aparece su raíz cuadrada. Lo importante es que en el denominador no debe de haber su raíz cuadrada. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Si acá están observando que tiene la raíz cuadrada de 5, tienen que multiplicar, ¿no? Por raíz cuadrada de 5, tanto en el numerador y denominador. Por eso está apareciendo ahí. Si tuvieran la raíz cuadrada, por ejemplo, quizás de 13, por ejemplo, van a tener que multiplicar por quién, ¿no? Suponiendo así tienen. Van a tener que multiplicar por la raíz cuadrada de quién? De 13. Dividir entre la raíz cuadrada de 13. De esa forma van a tener que multiplicar por cualquier raíz cuadrada que aparezca. ¿Qué hacen luego? Es una propiedad o una estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando multipliquen la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, les va a salir 5. Quizás algunos se preguntan, ¿pero por qué sale 5? Es que nosotros vamos a convertir una sola raíz cuadrada y lo que están dentro se van a multiplicar, que sería 5 por 5. ¿Y cuánto es eso? Va a tener que ser la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Mira, para no estar realizando estos procedimientos, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. ¿No? Simplemente indicar lo que está dentro de la raíz. Por ejemplo, van a tener la raíz cuadrada de, por ejemplo, que sea 24, por la raíz cuadrada de 24. Esto simplemente de manera directa indiquen 24. O sea, cualquier raíz cuadrada donde ustedes se multipliquen lo mismo, lo que está dentro nada más tiene que ser igual. Por esa razón acá aparece 5. ¿Y qué ha sucedido con el 2? Este 2 con este 2 se han simplificado. Arriba me ha quedado 1 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 entre 5. Ya encontré el seno de alfa. Ahora el coseno de alfa, lo mismo también tienen que hacer. El seno de alfa es igual a ¿quién? Al cateto adyacente entre hipotenusa. Ese es igual a 4 sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Mira, como aparece acá raíz cuadrada de 5, por esa razón se va multiplicando por la raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5. Acá igual ellos dos se va a convertir en 5. Ellos dos sale 5. Ahora acá 4 entre 2 es 2. 2 entre 2, 1. Y 2 por raíz cuadrada de 5, ahí me 2 raíz cuadrada de 5 entre 5. Porque 1 por 5 es 5. Y a ver, están reduciendo. Tangente de alfa, ¿es igual a quién? Al cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, o sea, B entre C. ¿Y ese es igual a cuánto? 2 entre 4. ¿Qué se ha hecho? Se ha sacado su mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. ¿Y cuánto es? 1/2. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí estamos reduciendo ahí la fracción. Cotangente de alfa, ese es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, o sea, C entre B, y ese es igual a 4 entre 2. ¿Y cuánto es 4 entre 2? Ese es igual a 2. Hasta incluso les puede salir número entero también, como están observando acá, que salió 2. Secante de alfa, ese es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividida entre cateto adyacente, ese es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 entre 4. Sacamos su mitad, sale 1, mitad de 4, 2. 1 por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5 entre 2. Y finalmente tenemos el cosecante de alfa, ese es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividido entre ¿quién? Entre el cateto opuesto. Y ese es igual a ¿quién? A 2, ¿no? Multiplicado por la raíz cuadrada de 5 entre 2. Sacamos su mitad, mitad. Mitad, mitad, no, ahí nos sale 1 y 1 por raíz cuadrada de 5 sale la raíz cuadrada de 5. Y eso sería la solución. ¿No? De esa forma se van sacando sus razones trigonométricas. Ya si en caso les van quedando alguna duda, ya me van consultando, ¿no? De manera personal las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Muchas gracias por su atención.